Buenas tardes, audiencia, buenas tardes, queridos compañeros, buenas tardes, vecinos. Estoy haciendo esto que no hice nunca porque me falta mi coequiper de espalda con espalda, ya habíamos explicado por qué. Y hoy me falta la voz femenina también para darle lugar a todos los invitados que tenemos, porque hoy tenemos un programa especial, como lo habíamos prometido el lunes pasado. Hoy tenemos un programa dedicado íntegramente y exclusivamente al compañero Guillermo Moreno, presente acá con nosotros. Guille, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar con ustedes y qué elenco que tenés, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy conformes acá. Hoy tenemos una espalda bien amplia para estar espalda con espalda. Buenas tardes, Lili. Salude. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo anda, Alberto? Buenas tardes, Guillermo, un placer. Y buenas tardes, Mariano. Palione, acá disfrutando este momento, y te agradezco, Alberto, por participar junto con Guillermo de esta aventura peronista. Mariano es un compañero de Ituzaingó que está militando con nosotros ya hace tiempo, joven profesor de historia ya, Mariano. Y estoy estudiando economía actualmente, así que seguimos por ese camino. Tenemos a Sandra, profesional de la salud, licenciada en enfermería, y a Lili, compañera territorial de Merlo. Compañera militante. Compañera militante. Militante no es militante territorial. Afuera lo tenemos a el compañero Alejandro Macín, que no entramos todos, pero después vamos a dejarlo que pase un ratito a decir lo suyo. Bueno, Guille, venimos de un fin de semana, de un domingo fuerte, arrancamos el programa como... Imagino que lo habrás empezado, todos los programas habrán empezado con la misma música, allá arriba con el tema del Mundial, para ir descontracturando. ¿Cómo viste la selección? No tengo retorno. Mirá, vos sabés que un colega tuyo, periodista de San Luis, Trombetta, jugador de básquet y hombre del periodismo, de mi edad, yo tengo 67, él debe tener 64, 65, por ahí. Me llamó justo el día que perdimos con Arabia Saudí, el primer partido. Y recuerdo que le dije, mira, Alberto, hoy perdimos, la Argentina va a ganar los próximos 2 partidos, va a clasificar primera, de eso no hay duda, e incluso hasta puede ser campeona. Pero va a ser un campeón distinto, va a ser un campeón humilde, porque arrancó perdiendo. Y eso te pone en otro lugar. Hicimos una analogía con la política y dijimos, si todos los muchachos que hoy muchachos y muchachas que hoy toman decisiones se dieran cuenta que el mundo es redondo y que las alfombras rojas no son para siempre, muchos de los errores que están cometiendo no los cometerían. Porque son producto de pensar que lo que tenés hoy es para siempre. Entonces le comenté una anécdota que aprendí en esa estadía que tuve en Roma. Vos sabés que cuando venían los comandantes de las centurias victoriosos, obviamente a Roma no se podía entrar con los ejércitos. Claro. Los ejércitos quedaban afuera, lo único que podía estar en Roma era el ejército que custodiaba Roma. Ningún ejército podía, por eso la famosa frase de Julio César, ¿no? Cuando decide cruzar el río y decir, bueno, la suerte está echada, porque ya cuando él decidía cruzar el río con sus tropas es que iba por Roma y lo esperaba el combate. Pero entonces las tropas victoriosas quedaban afuera y el comandante y su gente, los oficiales, pasaban. Entonces al comandante, en Roma hay un espacio como de 500 metros que todavía está, que era donde se juntaba el pueblo a darle el recibimiento victorioso al comandante. Entonces lo subían en una punta del camino al comandante en su carro de combate y atrás un esclavo. Y le ponían la corona victoriosa, que era la máxima distinción.
Y entonces, en la otra punta del camino los esperaban los senadores. Y el esclavo, durante todo el trayecto, le iba diciendo: disfrutá tus últimos 450 metros de gloria, tus últimos 400, tus últimos 350. Cuando llegaba le daban las gracias, le decían hasta acá llegaste y volvía a trabajar. Y se terminó todo. Claro, entonces lo de la selección es extraordinario, aparte de cómo jugaste y esta final que tuviste, porque es un equipo que se inició en la derrota, humilde, y que tuvo que arrancar de abajo. Perdió con el que no podía perder. Y después le ganó a todos los demás. Y le ganó a los franceses, que tenían un equipo, incluso le ganó muy bien. No le ganó por penales, le ganó muy bien. Después se descuidaron y bueno, pasan esas cosas. Pero ganó muy bien. Pero es un equipo de gente sencilla, a pesar de que, qué sé yo, de base están ganando $10.000 por día. O sea, estos 30 días que estuvieron allá, de base, no son los premios, estoy diciendo por haber estado, son $10.000 por día por haber estado. Ahora le vienen los premios que van a ser fabulosos y corresponde que así sea. Pero no perdieron la humildad y la realidad los golpeó. Insisto, si a la política, si los muchachos y muchachas de la política entendieran esto, muchos de los horrores que estamos padeciendo no estarían, porque se darían cuenta que nada es para siempre, el mundo es redondo, hoy tenés alfombra roja, mañana no la tenés más, y mañana tenés que ir a tomar café en la esquina de tu casa. Y van a pasar los vecinos que te vieron tomar café antes de que fuera lo que fuiste. Y a ellos te debes y tenés que mirarlo a los ojos. Y si no sos capaz de mirarlo a los ojos, ¿sabés cuál es el problema? En el último instante, cuando te viene a buscar la parca, el último don, el don de la muerte, que por ahí dura un segundo o por ahí dura toda la eternidad, porque no son los mismos los tiempos teológicos, los tiempos de Dios, que los tiempos de Cronos, ¿no? Seguro. Entonces, quizás ese instante que dure para siempre no lo podés disfrutar cuando mires para atrás y veas que no tenés la satisfacción del deber cumplido. Así que la selección es un ejemplo también hoy para la política desde el punto de vista personal. Miren, muchachos, esto no es para siempre, tranquilo. ¿Podemos decir que es una selección peronista? O sea, partiendo de esto de no es ni bilardista ni menotista. Ahí fue por el medio, ¿no? Jugó bien, cuando tuvo que ponerse el overol, se puso el overol. Yo la selección no me atrevo a decirlo, y aparte es de todos, pero sí el festejo fue peronista. O sea, yo te cuento, porque ustedes son mucho más jóvenes. Yo la última vez que vi esto fue cuando fuimos a buscar a Perón. Te estoy hablando el 20 de junio del 73. Había 2 millones de personas, éramos mucho menos, población, pero estaba todo en la Richeria. Acá fue todo el país. Acá fue 2 millones, 1,5 millones, 2.200.000, qué sé yo, en el Obelisco. Pero después fue un mundo de gente en todos lados, Mira, nunca vi, mirá que yo soy lector de La Nación, nunca vi que La Nación le dedicara las 38 primeras páginas del diario, aparte del suplemento deportivo, a un partido de fútbol. Nunca vi. Crónica era obvio, sí, bueno, el Diario Popular era obvio, pero La Nación arranca hoy con la foto de Messi, poniendo un titular extraordinario, ¿no? Eterno ganador, o ganamos para la eternidad, una cosa. Toda la tapa dedicada al fútbol, no solo la foto que ocupa las 3/4 partes de la tapa, después son comentarios pero que te remiten a notas, pero todos de fútbol, y las conté porque me llamó la atención. Vos sabés que La Nación se caracteriza por ser un diario que empieza con la política, empieza con la información internacional. Sí. Primero, no es como Clarín, La Nación arranca con la internacional, después va a lo local, después pasa a temas de ciudad, temas policiales y después las notas de opinión con su editorial. Hoy las 38 primeras páginas dedicadas al fútbol. Nunca vi esto en La Nación. Puede ser que otro que nos estén escuchando digan, no, Moreno, pero hubo otros diarios. Yo no recuerdo. Guillermo, vamos a ir entrando un poquito en los temas económicos. Quiero que le hables ahora a los militantes que te están escuchando, que tenemos la responsabilidad de transmitir, de intentar transmitir a nuestros vecinos tu mensaje económico sin ser economistas, ¿no? Entonces,
a medida que te vamos escuchando, vamos entrenando el oído y a veces logramos comprender algunos conceptos, pero no es lo mismo entender que después explicar, ¿no? Y vos siempre decís que el problema que tuvo la Argentina en el 2013 no era un problema de demanda, sino de oferta. Ujú. Lo seguís sosteniendo, si mal no entiendo, que es un problema de oferta. Decís permanentemente que no es que falte comida hay, perdón, no es que falte plata, lo que falta es comida, decís permanentemente. Ahora, cuando yo le explico esto al vecino que se baja del tren, que viene a laburar, me dice, mirá, si yo no tengo el billete en el bolsillo, no puedo ir a comprar a ningún lado. Y si lo tengo, quizás el chino tenga la góndola vacía, pero el almacenero tiene porque guardó, o el otro tiene. Yo si tengo, vos dejá que yo en algún lugar voy a comprar. Claro, lo que pasa es que cuando uno habla de la oferta, no está hablando de que si un negocio tiene u otro no tiene. Eso, porque aunque un negocio tenga y otro no, no te va a alcanzar para todo lo merlo. Ese es el problema. No hay ningún negocio en Merlo que pueda abastecer todo Merlo. No, claro. Entonces, claro, bueno, entonces cuando hablamos de la oferta, hablamos de la oferta agregada, hablamos de toda la oferta. Pero permitime que abordemos ese tema antes de La Plata desde el concepto de la pobreza. Porque la política basada en el sentido común, y esto está bien, no está mal, no tenés por qué comprender el proceso económico para ser intendente e incluso presidente, para eso tenés o gobernador, para eso tenés tus especialistas que los convocás al gabinete. La política en general lo que tiende a pensar que la pobreza es un problema de falta de plata. Vos le das hoy a cada uno de los que son pobres en Merlo 100.000 pesos y dejan de ser pobres. Y esto es una verdad evidente. Ahora, ¿cómo hacemos para darle 100.000 pesos a cada uno de los pobres y tener una cantidad de leche que no alcance para todos en términos de oferta? Hay dos maneras de entender esto. Que vos no tenés plata para comprar la leche, o que la leche que produce la Argentina no alcanza para todos, entonces tiene que tener un precio la leche que permita que haya el 20, 30 o el 40% de la población que no consuma leche. ¿Por qué? Por el precio. Y esto es bien interesante, porque vamos entendiendo si faltan viviendas porque no tenés plata para comprar viviendas, o faltan viviendas porque no hay ladrillos, caño, inodoro, cables. Si llegás a la conclusión que las viviendas que faltan es porque faltan ladrillos, inodoros y demás, entonces tenés un problema de oferta. Si todos esos inodoros estuvieran, los ladrillos están, los caños están, los cables están, y no se venden, pero están, entonces tenés un problema de demanda. Pero es muy complejo confundir cuando hay un problema de demanda y cuando hay un problema de oferta, porque las soluciones que vos le das a la economía son absolutamente distintas. Si vos tenés un problema de demanda, tenés que incentivar la demanda, que fue lo que hicimos nosotros cuando empezamos el gobierno. Nosotros incentivamos la demanda, veníamos de una recesión espantosa en el plan de convertibilidad, entonces vos incentivaste la demanda, la oferta estaba o potencialmente estaba, porque estaban los bienes de capital, las maquinarias para producirlo, por eso rápidamente le empezaste a sacar las fundas de las máquinas y pusiste las empresas en marcha. Cuando la empresa se pone en marcha, a su vez genera el propio ingreso también en otro sector porque paga sus salarios y ahí la cosa arranca. ¿Qué fue lo que hicimos? Ahora, si llega un momento en que vos seguís incentivando la demanda y no tenés la oferta, lo que vas a tener es inflación, que fue lo que pasó con Alberto Fernández cuando irresponsablemente sacó a los trabajadores del mercado en la pandemia. Él sigue diciendo que la pandemia la manejó extraordinariamente bien.
No quiero hablar de Alberto, es un muchacho que no está apto, ya es esto que estamos hablando de Alberto, lo que Sí. dijimos hace mucho tiempo, no se hace leña del árbol caído, pero sigue insistiendo con eso que manejó bien la pandemia. ¿Cómo vas a manejar bien la pandemia si retirás a la fuerza de trabajo del mercado? ¿Quién va a producir los bienes y servicios? ¿El Gran Bonete? Esto es un absurdo. ¿Por qué el pueblo trabaja? Porque tienen que estar los bienes y servicios. ¿Y por qué ahora es falso el 7-8% de desocupación? ¿Porque miente el INDEC? No. Porque el hombre que recibe el plan y viene el encuestador, el relevador a las 10 de la mañana a su casa y lo deja entrar, no puede decir delante de sus hijos que recibe la plata de arriba. Entonces dice trabajo. No es culpa del INDEC. ¿Cómo se mide la desocupación? Entra el hombre del INDEC a tu casa, te dice, señor, trabaja, vos tenés 2 respuestas para dar, ¿sí o no? Si decís sí, listo, se va, ocupado y te fuiste, te hace un par de preguntas más hechas. Si vos contestás no, te tiene que preguntar si buscas trabajo. Si buscas trabajo y no trabajás, sos desocupado. Después de pleno, no podés desocupado. Pero si decís no, por ejemplo, tu abuela entra a tu casa y dice, señora, ¿trabaja? No. ¿Busca trabajo? No. No. Bien. Entonces, pero por eso puede ser listo. Entonces, eso no hace parte de la población económicamente activa. En la Argentina, como números generales, tenía 52-48. 48 trabajan, 52 no trabajan, pero porque no quieren trabajar, porque no es necesario, por lo que fuere. No pueden, no importa. Ahora, si vos dentro de ese 48 que trabajan, no, lo que vos decís es lo que anota. Entonces, no tiene que hacer ninguna investigación. Después se hacen las investigaciones sobre la cifra, pero no sobre la familia. Entonces, ¿por qué te digo que la desocupación no es esa? Y porque no están los bienes y servicios. Lo que no está en el mercado es la cantidad de bienes en términos de producción y obviamente circulación de la mercadería, que es el comercio hasta la esquina de tu casa, que permita que con esa producción haya leche para todos. Si los chicos argentinos tomaran toda la leche, no te queda nada para exportar. Y ahí tenés un problema, porque la exportación paga más la leche. Claro. Entonces, hay empresas como Nestlé que solo se dedican a la exportación en términos de la leche que recolectan. Después tienen algo de leche en polvo, pero es muy menor. La leche la hacen polvo y la mandan afuera. Y Nestlé puede pagar más la leche que la Serenísima. Bueno, obviamente si vos sos un tambero y Nestlé te paga más la leche, entonces la mandás para afuera. ¿Y qué toman los pibes? Ahí empieza la pobreza en leche. Esto no es un tema menor, es un tema muy delicado del aparato productivo en productos clave. Mirá, cuando Macri abre la exportación de carne a China, esa es una opción que ya había tenido Julián Domínguez, que fue nuestro ministro de Agricultura. Y yo le dije, mirá, Julián, no se puede, estaba la presidenta enfrente, le digo, mirá, no se puede, Julián, porque vos no vas a exportar novillo, vos vas a exportar vaca. ¿Está bien? Y la vaca es la que se come la muchachada. Y los chinos, cuando ven una vaca, les va a parecer extraordinaria, porque nunca comieron carne bovina. Entonces, vos le vas a vender vaca, ¿y qué van a comer los nuestros? Bueno, eso es lo que hizo Macri. Por eso Macri abrió las exportaciones. En nuestro gobierno esto se entendió. Julián miró para abajo y dijo, bueno, listo, yo pensé que estaba trayendo una buena propuesta. Bueno, listo, se terminó. Era un gobierno que miraba a la sociedad de abajo para arriba. Entonces, tenés que aumentar mucho la producción de carne para poder exportarle a los chinos. Si no te pasa lo que te pasó en el gobierno de Macri. Yo dejé el consumo de carne con 64 kilos per cápita y Macri te los devolvió con 44. Y ahora está ahí también, 44. Ahora subió un poquito porque la carne no subió de precio por la seca, entonces aumentó la oferta de ganado en Liniers, entonces no es que la carne no aumentó, pero aumentó menos que el resto. Hoy la carne vuelve a ser un producto en proporción que podés, si tenés un trabajo y qué sé yo, entonces subió un poquito, en vez de 44 estás 49, 50, pero llegando al 64 nuestro, olvídate, donde te comías un asado por semana, te comías un pastel de carne una vez por semana, hacías unas hamburguesas caseras, si estabas muy apurado metías un par de churrasco en la parrillita, ahí en la churrasquera, siempre tenías un par de bifecitos de cuadril, para, viste, llegás cansado, te haces un bife.
Pero eso te implicaba a vos 64 kilos per cápita. Cuando te digo per cápita, es per cápita promedio, obviamente, ¿no? Ahora estás en 20 kilos menos y eso es lo que se comen los chinos. Ahora, eso te trae un serio problema de alimentación, ¿no? Guille, nosotros siempre hablamos de la armonía entre el capital y el trabajo, ¿no? Explícanos un poquito eso y cómo lo beneficia a ese hombre. Siempre pienso y hablo, trato de pensar cómo pensaría ese hombre que toma el tren a las 5 de la mañana y se baja del tren a las 6, 7 de la tarde y tiene que llevar, lo hace para llevar el alimento a su mesa, ¿no? Sí, claro. ¿En qué lo beneficia? A él que nos está escuchando y a mí, qué sé yo, ¿en qué me beneficia a mí si los empresarios están para ganar plata? Los empresarios están para ganar plata, los trabajadores se tienen que llevar el ingreso que corresponda por el trabajo que realizan, y después de comprar los alimentos para el mes, le tiene que sobrar plata para lo que ellos quieran. Primero, no es que tienen que comer de una bolsa de comida, eso es una barbaridad. Yo vi unas publicidades del gobierno de Alberto, o sea, mire la cantidad de bolsas de comida que dimos. ¿Y qué te pone orgulloso eso? Como Lula, que dijo, ay, no me pusieron preso porque le di una bolsa de comida a los pobres. Esta es la diferencia con el peronismo. Nosotros dábamos trabajo. Para que haya trabajo, tiene que haber empresas rentables. El tema es que a veces el empresario es todo para mí. Y bueno, ahí tiene que venir una doctrina que diga, muchachos, esta es la retribución del capital y esta es la retribución del trabajo. Ahora, no hay trabajo sin empresas rentables en el sistema capitalista, a menos que quieran que las empresas sean todas estatales. Bueno, pero esos son los marxistas, no somos los peronistas. Nosotros somos defensores de la libertad. Por lo tanto, no tenemos inconvenientes. Estamos en contra de los marxistas porque están en contra del derecho de propiedad. Nosotros creemos en el derecho de propiedad y estamos en contra de los liberales, neoliberales, porque es todo para mí, ¿viste? Como la perinola, todos ponen y uno lleva. Bueno, eso está mal. Ahí apareció Perón con la tercera posición. La armonía entre el capital y el trabajo significa que va a haber un reparto justo del ingreso, que en la época del primer peronismo era el 50-50 famoso, 50 y 50. Pero hoy la tecnología te permite que sea 60-40, 60 para el trabajo, 40 para el capital. Y los empresarios están de acuerdo con eso, están conformes, no es un problema. Ellos se dan cuenta que, dada la situación, perfectamente los trabajadores se pueden llevar un 60%, incluso algo más. Yo lo discutí esto con Cristina, cuando Cristina me llama una vez porque... me llamó muchísimas veces, pero esta vez que te estoy diciendo yo era secretario de Comercio. En su momento fui secretario de Comunicaciones cuando empezó el gobierno. Yo entré por 60 días al gobierno y me quedé. Yo soy de una época en el gobierno donde había más cargos que funcionarios. Nadie quería ser funcionario porque la nación había dicho que la Argentina se había dado gobierno para 60 días. Entonces los compañeros decían, no, voy a perder lo que estoy trabajando, ya entré acá, ¿para qué? Por 60 días, 3 meses, 4 meses, dejate de embromar. Bueno, me lo pidieron, fui secretario de Comunicaciones hace 3 años y medio, pero entré por 60 días, yo no quería ser funcionario. Y ahí me encontré con el correo y Macri no pagaba el canon, es un muchacho que le gusta comprar y no pagar. Bueno, la verdad que lo cité 3 veces le pregunté si iba a pagar, no pagó, y entonces empezó el proceso de rescisión del contrato por culpa del concesionario, ¿no? Si no pagás, devolveme el servicio. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, un día me llama Cristina y me dice, a ver, cuénteme cómo fue que hizo la operación del correo. Vos imagínate que el correo, en términos de locales y demás, es la empresa más grande de la Argentina, tiene 5.000 puntos de venta el correo, ¿sabes? 5.000 en todo el país. Yo tenía que tomar esos 5.000 locales, los tomé en 7 horas. En 7 horas me hice cargo de 5.000 locales en todo el país, de punta a punta. De punta a punta, este a oeste, en 7 horas. Me acuerdo que el segundo de La Baña, que hoy está en el gobierno, hoy está con Massa, ese chico que se llama Macur, viste que hay uno que se llama Macur. Ese fue el último que me vino a hablar porque él se entera, obviamente, que vamos a tomar el correo. Me dice, no, Guillermo, no hagan eso, se van a poner el correo de sombrero, el gobierno de sombrero. Él no quería eso. Y le dije, mira, la verdad que no, quédate tranquilo que va a salir bien.
Bueno, al otro día, obvio, si Clarín no lo ponía en la tapa, nadie se enteraba que el Estado se había hecho cargo nuevamente del servicio postal. Entonces me llama Cristina para decirme, me doy cuenta que viene la mano por YPF, yo no participé en eso, pero me lo termina diciendo, bueno, entonces vamos a hacer algo muy parecido. Digo, mire, es mucho más sencilla, si bien factura mucho más que el correo, es una empresa que hay que tomar 2 o 3 lugares y ya está, no es que no hay ningún inconveniente, aparte. Bueno, y entonces le digo, discúlpeme, ¿en manos de quién va a dejar las acciones que le va a comprar o lo que fuere a Repsol? Me dice, ¿cómo en manos de quién va a estar? Del Estado. ¿Y por qué las quiere tener usted? Y entonces me dice, ¿y quién las va a tener? Y le digo, pero si usted las tiene, a partir de ahí tiene que ganar siempre las elecciones, porque cuando el Estado gane otro, se va a quedar con YPF. Finalmente fue lo que pasó, porque Aranguren dejó de ser presidente de Shell, pasó a ser secretario de Energía con Macri y terminó poniendo el presidente de YPF. Con lo cual, se la sacaste a los gallegos para que la maneje un inglés. O sea, ¿qué negocio hiciste? Siempre te vas a llevar mejor con los gallegos que con los ingleses. Entonces, bueno, esa fue una debilidad ideológica. Perón decía que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores. Entonces, las acciones de YPF, en realidad las tendría que tener el confederal de la CGT. Entonces, todos los trabajadores organizados de la Argentina. El que te está escuchando del otro lado dice, pero el peronismo es estatista. No, ese es un peronismo muy... eso no son los discursos profundos de Perón. Perón no decía eso. Perón es un hombre que firma un contrato petrolero con la California, que es la ESO. No teníamos ningún inconveniente. Nosotros no somos estatistas son los marxistas. Bueno, después viene el progresismo y te empieza a explicar que el peronismo, como dice Alberto Fernández, que el peronismo es la socialdemocracia europea y que incluso el peronismo es más antiguo que la socialdemocracia. Tiene un lío bárbaro, Alberto. A veces me da la impresión que se salteó la secundaria. Porque esto se estudia en la secundaria, pero bueno, la socialdemocracia es de fin del siglo XIX. La socialdemocracia, igual que el neoliberalismo, es el capitalismo de los banqueros, no es el capitalismo de los industriales ni de los productores del campo, es el capitalismo de los banqueros. Por eso, en los gobiernos neoliberales siempre reina la tasa de interés, y vos te enterabas de esto con el riesgo país, ¿viste? ¿Qué es el riesgo país? La tasa de interés que le cobran a la Argentina aquí en los prestamistas internacionales. Bueno, muy bien. ¿Por qué te hiciste un conocedor del riesgo país? Porque eran los que ordenaban la economía, una estupidez. Vos en la década ganada nadie hablaba del riesgo país. Hablaba si había trabajo, si había esto, si había inversión. Muchachos, no, que tontería de pensar que el capitalismo es una historia de los servicios financieros. Los servicios financieros están al servicio de la producción. Y la producción y el trabajo son las que generan los bienes y el servicio. Por eso los gobiernos peronistas siempre son de producción y empleo y no de especulación y renta. Está muy claro. Siempre decimos en este programa que, es más, decidimos hacerlo en el momento que lo decidimos hacer para tratar de llegar a la gente a explicarle que frente a la artillería mediática que pareciera que el ajuste es el único camino, nosotros desde acá le decimos que no lo es, y está tan instalado que el ajuste es el único camino que ya no hablan de ajuste, sino de si lo van a hacer más fuerte, más leve. Inventaron una palabra para eso que le dicen gradualismo. Explícanos, Guille, si es el único camino, sabemos que no, y por qué no. Mira, así como ningún médico estudia, ya que tenemos una profesional de la salud, ningún médico, ningún enfermero estudia para que los pacientes se mueran. Se te puede morir, obviamente, pero se supone que vos das un juramento para curar a los que están enfermos. También, esto pasa en todas las disciplinas. A ningún ingeniero civil se le ocurre que va a estudiar para que se le caiga el puente de un edificio. Bueno, a vos no se te va a ocurrir que los economistas estudian economía para lastimar al pueblo, ¿no? Lastimar a la familia. Yo no sé qué es lo que les pasa, porque también haces un juramento, igual que los médicos. Cuando vos te recibís, jurás poner tu conocimiento al servicio de la patria y su pueblo. Yo no sé qué les pasa, que piensan que estudian para lastimar a las familias.
Esto no es cierto. Imagínate que tenemos acá un joven que está estudiando economía. Llega y dice, bueno, muchachos, que empieza a estudiar economía. Sí, bueno, muy bien. Les vamos a enseñar cómo van a destruir las familias. Y cómo en realidad, si consumen 2 litros de leche por semana, van a empezar a consumir 1. Nadie enseña eso en la facultad. Eso es una estupidez. Vos estudiás economía para que todos los días seas un poquito más feliz. Por lo tanto, eso es una tontería conceptual. También es cierto que hay algunos desórdenes que puede haber en la macroeconomía que tenés que corregir, pero los tenés que corregir sin lastimar a las familias ni a la comunidad, se pueden corregir perfectamente. Esto es obvio que hay que pagar la deuda externa. ¿Quién la va a pagar? Y los que la puedan pagar. Esto es lo que te enseñan a vos. No es que vos le tenés que sacar a los jubilados la poca plata que tienen para pagar la deuda externa. Esto no te lo enseñan en la facultad, esto es una estupidez. Ahora, evidentemente los que dicen eso lo deben estar diciendo porque defienden intereses inconfesables. Bueno, yo no tengo la culpa. Melconian, nosotros tenemos un plan económico, lo hemos escrito, lo hemos difundido. Melconian se la pasa chamuchando que hay un plan económico, pero bueno, decime cuáles son las medidas que dice Melconian. Ninguna. Bueno, evidentemente, el otro día le hicieron un reportaje a Rodríguez Larreta. Entonces, bueno, dígame, Clarín, a ver, ¿qué va a hacer si es presidente y asume cuál es su plan económico? No lo sé, porque no sé cómo me van a dejar el país. Pero si él es economista, y las cuentas son públicas, ¿qué piensan? ¿Que las cuentas son secretas? Secreta la fórmula de la Coca-Cola, ¿cómo van a ser secretas las cuentas públicas? Si la ley de la partida doble existe de hace 400 años en la Argentina, cuando todavía no era la Argentina, pero te aseguro que desde 1810... o en todo caso de 1816 existe la ley de la partida doble. Las únicas cuentas secretas que puede haber en la Argentina para el conjunto son las del Servicio de Inteligencia, ¿no? Pero hay unas comisiones en el Congreso que se ocupan de verificar eso, pero aunque siguieran siendo secretas, el impacto es mínimo, no tiene ninguna importancia. Las cuentas son públicas. Se le tenía que caer la cara de vergüenza a Rodríguez Larreta en decir que no sabe cuál es su plan económico porque no sabe cómo te van a dejar la Argentina. ¿Cómo lo vas a saber si todas las cuentas las tenés? Y precisamente cuando vos hablas con un economista que te cuente lo que va a pasar. Para contarte lo que pasó están los historiadores. La verdad que hay un desorden en la dirigencia. También nos pasa, yo cuando la empecé a escuchar a Cristina que enseñaba economía, dije, ¿qué le pasa? Vos no te podés imaginar que cuando había una reunión entre Cristina y los economistas del peronismo, Cristina enseñaba economía, ¿no? Sería una falta de respeto, o sea, aparte, si no, ¿para qué tenías ministro de Economía, economista de acá, economista de allá? Es ridículo. Vos te podés dejar que no hay ninguna reunión que yo haya tenido con Cristina donde se le ocurra a ella decirme, mire, Moreno, vamos a hacer esto en la economía. Pero ¿cómo va a ser así? ¿Pero qué tontería es esto? Pero es una cosa que no es sorprendente lo que ha pasado en los últimos años. Yo tengo la sensación que esto pasó cuando Cristina dejó de estar rodeada de gente de su generación que finalmente eran pares. No pares institucionales, ya la presidenta, los otros son. Pero viste que vos no hablás lo mismo cuando estás con los de tu generación que cuando hablás. Yo creo que en algún momento se desordenaron. Y bueno, con esta historia de que era el mejor cuadro político, yo lo escuché una vez a Aníbal Fernández decir el mejor cuadro político, pero ¿qué significa eso, el mejor cuadro político? ¿Qué significa? ¿Qué significa que el mejor cuadro político? ¿Qué, el mejor cuadro político de qué? ¿Para opinar sobre qué? No, sobre todo. Pero eso es una estupidez. ¿Cómo va a ser el mejor cuadro político para opinar de economía, para opinar de salud, para opinar de defensa, para opinar de seguridad? Pero entonces, ¿para qué tener un gabinete? Si se supone que vos elegís a los mejores en los temas que vos no sabés. Y si vos sabés esos temas, ¿cuándo los aprendiste? ¿Cuándo aprendiste de economía? No estudiaste economía, no fuiste empresario, no fuiste dirigente sindical. ¿Dónde aprendiste economía? ¿Dónde aprendió economía Massa? Massa es un muchacho que es un audaz. El problema entre la audacia y la irresponsabilidad es muy poquito, es una línea muy finita. Es muy finita. Bueno, ¿cómo saben la diferencia entre un remito y una factura si nunca tuvieron un negocio y nunca trabajaron en un negocio? Y la mayoría de estos que yo veo no trabajaron nunca en un negocio, en una empresa, no trabajaron. ¿Dónde trabajó Massa? Empezó en el ANSES, después siguió siempre. ¿Y dónde trabajó? ¿Es Massa el ministro de Economía? Bueno, Massa es el ministro de Economía, no, de eso no tengo duda. Lo que no tenés es un esquema económico, ya no te pido un plan, es un esquema. No puede tener la macroeconomía, la ecuación macroeconómica básica de la Argentina, no la puede tener Massa en la cabeza porque no sabe. Entonces, si no la sabe, ¿cómo manejas las cosas?
¿Cómo él va a saber, Massa, que si vos exportás más, consumís menos? Cuando vos te enfrentás con la política y tenés que explicar el rol de las retenciones y que las exportaciones y el consumo interno en realidad tienen algún hecho antitético a veces, te cuestan entender. Porque, viste, vos vas a un mayorista y le ves que tiene 4 camiones de azúcar. Camiones. Entonces decís, mirá, tiene 120 toneladas de 120 toneladas de azúcar. Vos te imaginás, 120 toneladas son 120.000 kilos. O sea que vos tenés 120.000 paquetes. A vos te parece un montón. Hasta que ves la movilización de ayer, 2 millones de personas, que no le podés dar un paquete de azúcar a cada uno. ¿Está bien? Pero por eso, porque los volúmenes, si vos no estuviste en el mercado, los volúmenes son otra cosa. Vos decís, bueno, un almacén va a tener... Muchachos, necesitas miles de almacenes para abastecer a 47 millones de argentinos, si es que somos 47, ¿eh? Pero bueno, me gustaría pensar que somos 47 millones. Los volúmenes son volúmenes muy grandes, ¿está bien? Entonces, ¿qué pueden saber ellos? ¿Cuántos kilos de azúcar podés tener en tu casa? 2, uno en uso y otro en un frasco y otro paquete por las dudas, que venga tu hijo y me dice, me quedé sin azúcar y le da un paquete. Bueno, eso no es... Imagínate vos la cantidad... La Serenísima tendría que procesar por día 4 millones de litros de leche. No llega hoy la Serenísima a procesar eso. No llega. Y hoy encima no tenés ni la leche. Sancor tendría que estar procesando también 4 millones de litros, que es lo que procesaban en mi gestión. Con 8 millones de litros por día en Sallé, vos abastecés razonablemente, pero no a todos, por eso tenés pobres en leche. ¿Quiénes son los pobres en leche? Los que no tienen el ingreso para pagar ese sallé de leche. ¿Está bien? Sí. Bueno, si no, pero le doy la leche, la copa gratis. Sí, está muy bien, pero esa leche salió de la misma vaca. No es una leche plus. Las mismas vacas, y la vaca te daba, en mi época, 20, 22 litros de leche por día. Ahora te dan un poquito más. Bueno, eso es la oferta. Y tenés tantas vacas que te dan 20 litros de leche por día, 22. Ahí tenés los millones de litros. ¿Cuántos litros hacemos por año de leche en la Argentina? ¿Sabes cuántos son? 12.000 millones de litros. ¿Te alcanza? No, no te alcanza, porque una persona formada bien tiene que consumir 245 litros de leche por año. Leche líquida y todos sus derivados. Porque cuando vos te comes un yogur, cuando te comes un queso, y si vos no te comes los 245 litros de leche, tenés un problema, ni te digo las mujeres, no estas porque son todas pibas. Pero las mujeres tienen que consumir por el calcio, por esto. Entonces no quieren leche porque tiene problema del colesterol, esto, porque tenés que darle el queso diet, tenés que darle esto. Y a un pibe le tenés que dar la manteca, le tenés que dar el dulce de leche, le tenés que dar la leche. ¿Está bien? 245 litros. Y si vos no haces 12.000 millones de litros de leche por día, vas a tener pobre en leche en la Argentina. Ahora, 12.000 millones de litros de leche es un número, ¿no? Imagínate el sachet. Bueno, ¿cómo le explicás esto a la política? A veces lo entiende y al final te dicen, bueno, loco, esto es muy difícil. Y lógico, para eso tenés los economistas del peronismo. Vos dedicate a lo que tenés que dedicarte, sos el presidente y dejá a los economistas del peronismo que no vienen a lastimar al pueblo. No te enseñan a la facultad a lastimar al pueblo, te enseñan esto para que el pueblo todos los días esté un poquito más feliz. Obviamente que también te enseñan que no podés vivir sin trabajar. Eso de vivir de arriba no va. ¿Está bien? Entonces te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es lo lógico. Por eso Perón decía que cada uno tenía que producir por lo menos lo que consume. El viejo era un sabio. Pero eso no significa, tenía sus ministros de Economía, ¿no? Claro, claro. Guille, vamos a poner el tema musical para que la gente lo escuche. Nosotros lo sabemos de memoria, porque después en base a eso te voy a hacer una pregunta. Del 25 viene asomando, lo veo al compañero tomando el mando, para ver si algún día en la Argentina paga la deuda externa la oligarquía. Los días más felices sé que volverán con un patriota de verdad.
Estamos escuchando el himno de Principios y Valores, donde suplicamos que queremos un compañero con los huevos de Moreno. ¿Y ya hay que tener huevos para manejar la economía del país? Tenés que tener doctrina. ¿Cómo sabés vos si una decisión está bien tomada? No tiene que atentar contra los intereses nacionales y no tiene que atentar contra los intereses populares. Después podés perfeccionarla, pero si esos dos elementos están, no te vas a equivocar. En general no te vas a equivocar. Después obviamente tenés que haber caminado a la calle, porque los empresarios son bravos, igual que los dirigentes sindicales, te miran las manos, te miran los zapatos, ya saben cómo es la historia. ¿Cómo lo aprendés esto? Y no hay ninguna materia en la facultad. Yo le decía a la muchachada, yo tengo oficio y profesión. La profesión es economista. El oficio es vendedor. Yo tengo un mayoreo de ferretería hace 45 años que lo tengo. Lo hice yo, desde la nada. Con lo cual conozco todo de ferretero. Yo entro en un pueblo, miro la ferretería y ya sé cómo anda el pueblo. Porque, bueno, y cada uno sabe su oficio. El que vende alimento entra en un supermercado y lo ve bien y ya sabe cómo anda la cosa y sabe cuál es el poder adquisitivo por lo que ve en la góndola, ¿viste? Qué tipo de vino hay, qué tipo de producto. Esto te lo da la calle, ¿no? Me recuerdo una charla yo le sentaba, estaba Kirchner de presidente, entonces yo siempre era reunión con los almaceneros, los supermercadistas, yo siempre sentaba de menor a mayor, o sea, a la derecha de Kirchner sentaba al presidente de los almaceneros y a Coto lo sentaba en la otra punta, pero Coto no tenía ningún problema, sentaba un viejo piola, Coto no tiene, y en el medio sentaba a los chinos, bueno, sentaba todo lo que tenía que tener. Y entonces empezamos la reunión, yo estaba sentado a la izquierda de él, presento, explico quién es cada uno, yo Kirchner miraba 2 minutos. Y entonces estaba Salvador, que era el presidente falleció lamentablemente, de los almaceneros de todo el país. Y entonces le pone la mano en el brazo, y le dijo, ¿cómo se llama este? Me dice, ¿cómo se llama este? Salvador. Le digo, che, Salvador, sigue las Lincoln, se siguen vendiendo las Lincoln. Y el tipo le dice, ¿y usted cómo conoce las Lincoln? Y le dice, ¿cómo no conozco, viejo? ¿No sabe que tu presidente tuvo un reparto de galletitas? A los 18 años yo repartía galletitas. Dice, ¿cuánto se con mi tío? Tenía un reparto, ya empezó a explicar todas las galletitas, las latas que bajaba, esto acá. Se terminó la reunión, ya está. Todo lo que vos ibas, que se habían preparado. El tipo tenía calle, entendía lo que había que hacer. Y no tenía ningún almacenero que te dijera, oh, no, esto entiende. Más alguien que no, qué sé yo tengo un mayoreo de ferretería, obviamente que de comercio algo entiendo. Entonces se dan cuenta enseguida. Si no, te toman la temperatura y fuiste. Lo que en seguridad o en defensa diríamos el poder de la disuasión, ¿no? Bueno, el poli viejo sabe cómo es, ya sé, vienen algunos muchachos, estos son trabajadores, están chupados porque están trabajadores. Y estos viven de lo ajeno, miralo seguido. Andar seguido. Y el que vive de lo ajeno, cuando ve que lo están siguiendo y lo miran fijo, ya está, se va para otro lado. Y el poli dice, anda a otro lado, porque si yo tengo que hacer el informe, esto, aquello, déjame joder, andate que me quiero ir. Y ya se sumó a la mesa Gabriel Bronzini, que es un comerciante vecino de Merlo, precisamente de Pontevedra. Nos está acompañando en toda esta patriada que estamos haciendo en todo el país, con Principios y Valores. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, queridos compañeros. ¿Cómo está, compañera? Bueno, bien, acá estamos tratando de acompañar y aportar lo que podamos desde nuestro espacio. Y bueno, con todo el tiempo que llevamos de militancia, desde los 15 años, yo tengo 57 en este momento, y estamos sumados al proyecto del plan económico del compañero Guillermo Moreno. Igual que Gabriel, igual que Sandra, igual que muchos otros compañeros en Merlo Villa están haciendo un trabajo muy interesante. A ustedes lo vamos a escuchar en otro momento. Hoy vamos a aprovecharlo a Guillermo, que lo tenemos durante 1 hora. ¿Alguna pregunta para el compañero conductor de Principios y Valores? Sí, Guillermo, vos que sos un gran estudioso de lo que es la geopolítica mundial, ¿cómo ves a la Argentina de cara a lo que puede llegar a ocurrir con el conflicto que tenemos hoy en Europa? Buena, muy buena la pregunta. Mirá,
De mediano y largo plazo soy muy optimista, muy optimista. Obviamente es la primera vez que el peronismo tiene un mundo favorable. Esto significa que es la primera vez que no te soplan de frente. Siempre, yo le cuento a los compañeros que cuando vino el general allá en el 73, las discusiones en Ezeiza, fueron discusiones subidas de tono algunas, no tanto como dice la prensa, pero bueno, fueron subidas de tono, era por la patria socialista o la patria peronista. Entonces uno dice, mira, la patria socialista no podía ser porque no la querían los norteamericanos. Y la patria peronista peor, porque no la querían no solo no los norteamericanos, sino tampoco los soviéticos. Con lo cual las dos cosas eran absurdas. Por eso Perón decía, entre el tiempo y la sangre elegimos el tiempo. Bueno, se lo entendió hasta ahí y bueno, y aparte, bueno, se había tensionado demasiado las contradicciones dentro de la causa nacional. ¿Por qué te doy ese ejemplo? Porque en ese momento había un mundo absolutamente difícil para el peronismo. Ni hablemos cuando Perón encuentra la doctrina en el seno de este maravilloso pueblo, empieza a ser el peronismo, y tanto los yanquis como los rusos acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué espacio te quedaba? Pero hoy no. Hoy está volviendo el nacionalismo al mundo. Se terminó la globalización, en todo caso estará el debate de qué tipo de nacionalismo. Nosotros somos de los nacionalismos de brazos abiertos, de aquellos que respetamos las características de cada pueblo, pero construimos puentes entre los pueblos, no que levantamos muros. El argentino no generó su identidad aniquilando a los pueblos hermanos, sino hermanándose con los pueblos vecinos, distinto de los europeos. Bueno, ese nacionalismo de inclusión que hoy expresa el peronismo implica en términos económicos que hay un espacio regional, la vieja gesta sanmartiniana de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, donde la Argentina tiene para desplegar su manufactura. Claro que para desplegar su manufactura vos tenés que tener energía abundante y barata. Por eso alguna vez discutí con Scioli en Crónica diciendo, mira, Scioli, no es un gasoducto para los brasileros, porque si yo tengo gas, lo quiero tener barato, o sea, al costo de explorar y explotar el gas en la Argentina, más la tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado para que el gas que está en un pozo aparezca en la hornalla de tu casa o en el horno del panadero o en los altos hornos de Techín. Finalmente el acero, que es carbón, hierro, algunos agregados y energía. Entonces, si yo quiero tener una metal mecánica fuerte, esto significa una WOM fuerte, una esmata fuerte, bueno, necesito energía abundante y barata. Y Argentina lo puede tener. Y también podemos aumentar mucho la producción de alimentos. Eso que la Argentina tiene alimentos para 400 millones de habitantes no es cierto. Un día Cristina lo dijo, me dice, esto no es cierto, hay para 400 millones de habitantes si contás la soja. Lo repitió Milei no hace mucho. No, bueno, pero Milei no es un muchacho de la producción, no es un muchacho que entiende el capitalismo desde los bancos, yo lo valoro mucho a Milei, es un pibe que valoro, lo estimo, lo aprecio, pero en términos económicos hace poquito que es economista. Él dice que hace 8 años que está estudiando el modelo austríaco y eso es ayer. Para un economista eso es ayer. Él todavía está en la edad del pavo. Cuando evolucione, en economía, cuando él evolucione se va a ser peronista. Entonces, el mundo, pues es buena persona, es una persona buena, honesta, no tengo nada para decir de él. Le está haciendo bien a la política, como economista está haciendo los primeros palotes. ¿Está bien? ¿No? Todavía no está como para... Por eso cuando empezó a hablar de más, que el mercado de chicos, el mercado de pulmones, el mercado de riñones, esto es tontería. La escuela austríaca es para que vos empieces a pensar como economista. Después, cuando vas evolucionando, te dicen, bueno, está bien, pues esto no tiene nada que ver con la realidad. ¿Está bien? Bueno. Pero bueno, de alguna manera te tienen que introducir en la disciplina. Es como hacer abdominales. No porque tengas extraordinarios abdominales vas a jugar bien al fútbol. Ahora, sí es cierto que para patear bien un penal necesitas abdominales. Ahora, con los abdominales solo no pateas bien un penal. El modelo austríaco te permite empezar a entrenar la cabeza, pero no tiene nada que ver con la realidad. Ya eso se resolverá. El mundo es extremadamente favorable y para el peronismo.
y con los dos vectores de competitividad que tenemos, que es energía y alimentos. Y a su vez se ha producido algo fenomenal en las últimas 2-3 semanas, a partir del fallo a Cristina, ¿no? Ese fuero, que es un fuero muy vinculado al poder, muy vinculado. El fuero federal es un fuero siempre vinculado al poder. En nuestro gobierno, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Menem, en el gobierno de la Alianza, es un fuero vinculado. No es la justicia el fuero federal. El fuero federal es uno de los fueros que componen la justicia. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque o vos resolvés los conflictos en el Estado de Derecho a través de la justicia o a través de la violencia, y esto es muy complicado, ¿está bien? Si vos ahora decís que la justicia no existe en la Argentina y acaban de echar sin causa a un trabajador, ¿qué hace? Se compra un machete de 76 centímetros y entra los machetazos, estamos en un lío bárbaro. Entonces, hay que ser muy serio cuando se hacen estas opiniones. Ahora, esa justicia que está muy vinculada al poder no pudo decir que el peronismo fue una asociación que se articuló para robar. Como dijo la señora Carrió, qué sé yo, hace 15 años atrás. Y desde hace 15 años que repiten que nos robamos un PBI. Y la verdad que esa justicia, ese fuero, no pudo decir eso. Y no lo dijo porque finalmente absolvió a debido. A partir de ahí Cristina renunció. Entonces vos fijate que no solo el peronismo ya no es una cueva de ladrones, tenemos que destruir esa historia que dejamos 30% de pobres, porque si nosotros dejamos 30% de pobres, ahora tendría que haber 90% después de Macri y de Alberto, ¿no? Es una estupidez. Ya eso se va a terminar. Y entonces lo único que te va quedando exitoso en este siglo es el peronismo. Y renunció Cristina posdatado, con lo cual destrabó al interior del peronismo las fuerzas que por ahí estaban contenidas para elegir el mejor candidato para el año 2023. El peronismo esto ya lo vivió. Yo recuerdo la interna Cafiero Menem, que fue una interna extraordinaria que dejó al peronismo en el centro del escenario por 6 meses. Va a volver a pasar esto. Si nosotros para marzo o abril tenemos 4 candidatos a intendente en La Matanza, no hay lugar para nadie más. No sé cuántos va a haber en Merlo, pero sería extraordinario que hubiese varios candidatos. No le va a gustar al actual intendente, a otro no importa. Mira, al contrario, te va a dinamizar. Como va a dinamizar si hay muchos candidatos a presidente, 3, 4, con el argumento de que nos pongamos todos juntos. Todo de acuerdo. Todo de acuerdo, claro. El que gana conduce, el que pierde acompaña, como enseñó Perón. Pero eso dinamiza. A partir de que vos dinamizás, tenemos un programa económico del peronismo perfeccionado. ¿No? Esta historia de las listas únicas, ojo, esto no hace bien. Porque el que está en el club la pasa bien, el que está fuera del club la pasa mal. Es como vos querés ser afiliado de Boca. No puedo. Tenés que primero afiliarte, estar 5, 6, 10 años, después votar. Mira, abrí. Dejá que jueguen. Mira, hoy se enojan los que están, pero yo te aseguro que mañana te agradecen, porque va a ser un peronismo victorioso. De la otra manera, quizás nos tengamos que aguantar otra vez a ese gobierno de muchachos malos que vienen a destruir la familia, vienen a destruir la comunidad. Entonces, un mundo a favor, el peronismo en ebullición, un montón de candidatos, terminamos con uno. Empezábamos a jugar como juega el peronismo. Y el peronismo puede ganar las elecciones del año que viene si entendemos que este no fue un gobierno peronista, este fue un gobierno socialdemócrata. Por eso Cristina finalmente renunció posdatado, se hizo cargo del error. Y el error de Cristina no fue haber elegido a Alberto Fernández. El error de Cristina, ese también fue la metodología utilizada. En el peronismo no puede ser que venga uno y diga esto es así, esto es una estupidez. Está mal. Cuando yo le dije, Cristina, te equivocaste, ella dice, hay algunos compañeros que dicen que me equivoqué por elegir a Alberto. No, te equivocaste por la metodología utilizada. Además. Aparte elegiste a Alberto. Guille, nos van quedando los últimos minutos. 2 preguntas, contestalas en el orden que quiera. Una seguramente la vas a tener que pensar un poquito. En esta coyuntura, hace 2 años formaste un equipo peronista, el 11 ideal. Hoy ya pasaron 2 años, pasaron cosas, entre ellas la renuncia de Cristina. ¿Te animás a hacer otro 11 peronista para lo que viene? Yo creo que ahora hay que dejar que florezcan las flores, pero a mí me encantaría, yo se lo digo cada vez que lo veo, mira, Pichetto, vos no tenés lugar en Cambiemos, no tenés lugar.
y sí tendría un lugar extraordinario en este peronismo unido. Yo dije en el año 16, la fórmula para el 19 tiene que ser Pichetto, Cristina, Cristina, Pichetto, que esté mejor de salud, porque trabajar de presidente después de Macri iba a ser un lío bárbaro. Bueno, sigo pensando, bueno, obviamente Cristina ahora ya renunció, ya está, alguien se tiene que hacer cargo de este desastre y está, lo hizo ella con su renuncia, ya está. No es que se equivocó el color de pelo, una remerita, ¿viste? Hizo un desastre. Pero yo creo que todos los compañeros tienen un lugar extraordinario y si nos organizamos para que haya 2, 3 fórmulas presidenciales y las discutimos en las PASO, o nos damos 30 días de discusión intensa para sacar una de consenso, yo creo que ahí todos los compañeros tienen que estar, todos. Por el humo blanco, decís vos. Por el humo blanco. Claro, todos los, como en el Vaticano, todos los compañeros tienen que estar. Y tienen que volver todos aquellos que se han ido, un poquito por acá, un poquito por allá, tienen que volver. Incluso después que el peronismo esté organizado, tenemos que ir a hablar con los progresistas de vuelta, pero lo que no puede ser que los tipos que no votaron a Kirchner y no votaron a Cristina te quieran explicar cómo es el peronismo. ¿Cómo va a estar Santoro explicando lo que es el peronismo? Pero ¿cómo va a estar Heller explicando lo que es el peronismo? Si ellos no votaron, nunca votaron a Kirchner. En el 2003, todos estos muchachos votaron a la Carrió, porque se hacía la progresista, y después fueron votando siempre estas opciones, hasta el 2009, que votaron a Sabatella. No votaron a Kirchner. Después, en el 11, empezaron a votar a Cristina y la terminaron de votar cuando perdimos las elecciones en el 15. Y el peronismo terminó votando a Massa, o parte del peronismo a Massa, porque estaban todos hartos. ¿Está bien? Estaban hartos de esta falta de vida interna, de pensar que los muchachos pueden arreglar Merlo con 2 dirigentes, un dirigente. Esto es una estupidez. Merlo es muy importante. Ahora, se lo digo con mucha humildad. No, pero nosotros tenemos los fiscales, tenemos la plata. Bueno, está bien, tengan lo que tengan, pero saben que no tienen proyecto. Porque con fiscales y con plata podés ganar la elección, pero no vas a tener proyecto. ¿Y sabe por qué Cristina renunció? Porque no tiene proyecto de país. El que pensaba que tenía fracasó, no porque le falte plata fiscal. Eso es ridículo. ¿Está bien? Guille, tenemos proyecto, tenemos doctrina, tenemos un montón de compañeros, no tenemos ni plata y nos cuestan mucho los fiscales. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque nunca sabemos si llegó nuestra hora. No lo sabía Jesucristo que había llegado su hora. María le tuvo que decir, andá, transformá, hacé lo que tenga que hacer para que el vino se transforme, el agua se transforme en vino. Y él le dijo, mujer, no llegó mi hora. Mirá, él que era Dios no sabía que había llegado su hora. Nosotros tampoco. Pero sabemos que tenemos que hacer lo que hay que hacer. Y terminamos como empezamos. En el último instante, cuando te viene la parca, cuando Dios te llama, cuando venga el último don, que es el don de la muerte, vos tenés que tener la satisfacción del deber cumplido. Por eso la política está para hacer lo que hay que hacer de acuerdo a tus convicciones. Por eso le digo, mira, la Bonafini murió en paz. Lo dijo su pastor, ¿está bien? Cuando ella quiso conocer al Papa, nosotros tuvimos con mi señora algo que ver. De hecho, en la foto está Marta. Sí. Bueno, porque había que caminar el Vaticano. Y después... Ahora, ella después se reencontró con su pastor y le dijo, llegó la hora, estoy dispuesta, no tengo, estoy bien. Y el pastor le dijo, mirá, estás muy bien. Y le llegó y se murió con una sonrisa. Y ese instante de esa sonrisa, que los progresistas piensan que es un segundo, porque miden el tiempo como cronos, en el tiempo teológico quizá dura la eternidad. Para eso trabajamos nosotros, porque Dios no solo te juzga tus acciones individuales, en función de lo que vos hiciste para vos y los que estés alrededor, sino en función de cómo te valora la comunidad. Y la comunidad no importa si te valora con los votos o sin los votos, te valora también que hiciste lo que tenías que hacer para que el pueblo sea feliz. Nosotros somos economistas que creemos en la felicidad del pueblo. Si ¿por qué Desper no debate conmigo? Y bueno, no debate conmigo porque ¿cómo voy a explicar que quiere dejar 3 millones de personas sin trabajo? Ahora, tampoco quiso pelear, Porque dijo, no, a ese qué sé yo. Y después me dijo que tampoco quiere. Estamos los dos más o menos en la misma edad. No, pero estamos los dos en la misma edad. Yo no me voy a pelear con un pibe de 30 años. Pero con Esper no tenía ningún problema. No me contestó, le digo, te doy Esper 2 rounds. Te doy, Esper, 2 rounds de 2 minutos, hasta ahí llego. No quiso, no me dijo que sí. O sea, no quieren debatir. Me coñan lo mismo, dijo, no, yo debato con los economistas. Le dije, ¿cómo no? Vamos a debatirlo, Milei, acá están los economistas de la década ganada.
nada, no quiso. Guille, está sonando la marcha porque nos tenemos que ir. Gracias. Te reagradezco. Un fuerte abrazo tu peronista para todos predisposición. los compañeros. Muchas Tenerlo, gracias. Y nada mejor que la contienda electoral dentro del peronismo, porque ¿sabés cómo van a florecer las flores? Gracias a los compañeros que están afuera esperando.